El día que mi hija caminó hacia el altar, yo no estaba a su lado, porque ella decidió que yo estaba muerto. Así, sin miramientos, sin una llamada, sin siquiera un «te hubiera gustado venir». Zoe se casó y me borró por completo. El lugar que me correspondía como padre lo ocupó su padrastro, Ernesto, el hombre que apareció en su vida después de que su madre me destrozara con mentiras en los tribunales. Y lo peor no fue la foto. No fue el vestido blanco. No fue verla sonriendo del brazo de otro. Ahí comprendí que yo, Marco, su verdadero padre, había sido borrado de la historia oficial. No fui el que la llevó al altar. No fui el que la vio decir sí, acepto. Fui el fantasma del que no se habla. El error que se tacha. El nombre que no se pronuncia. Así que la última persona que imaginé ver en la recepción de mi trabajo, cargando a un bebé en brazos y sonriendo como si el pasado no existiera, era mi hija Zoe. Zoe, la misma que se cambió el apellido, la que caminó del brazo de otro hombre hacia el altar, la que me borró de su vida sin mirar atrás. Y ahora, de pronto, quería presentarme a su hija. Tu nieta, dijo, como si con eso todo se arreglara. Como si yo no recordara cada noche que pasé deseando estar en su vida y cada puerta que su madre Renata cerró en mi cara. Me llamo Marco. Tengo 51 años y esta historia no comienza con un reencuentro conmovedor. Comienza con una traición silenciosa que me persiguió por años. Zoe era mi mundo. Tenía 11 años cuando su madre y yo nos divorciamos. Desde ese momento, Renata inició una guerra legal para asegurarse de que yo desapareciera. Acusaciones falsas, custodia exclusiva, visitas supervisadas, mentiras bajo juramento. La justicia creyó cada palabra suya y me dejó como un hombre solo frente a un muro infranqueable. Durante años, traté de mantenerme cerca. Llevaba regalos en sus cumpleaños, intentaba verla en Navidad, le escribía cartas. Incluso recuerdo una vez, una Navidad en la que le llevé un collar que había elegido con tanto amor, solo para que la policía me viniera a buscar horas después. Otra mentira más de Renata. Esa fue la última vez que intenté forzar algo. Me rendí. No porque dejara de querer a Zoe, sino porque el sistema, su madre, y eventualmente, ella misma, me hicieron entender que no era bienvenido. Pasaron los años. Renata se casó con Ernesto, un contratista exitoso, el papá perfecto de catálogo. Tenía camioneta, entradas para conciertos, regalos caros y una sonrisa amplia para las redes sociales. Zoe lo adoraba. Incluso tomó su apellido. Lo descubrí en Facebook, en una publicación donde aparecía ella con su vestido de novia, del brazo de Ernesto, con un pie de foto que aún tengo grabado en la memoria. Zoe y su papá. Por fin, el gran día. Ese fue el puñal final. No volví a buscarla. No fui más ese hombre aferrado a lo imposible. Me cambié de ciudad, conseguí un trabajo tranquilo en logística, y aprendí a vivir con el hueco que su ausencia dejó. No celebraba fechas. No miraba fotos. Mi hija había muerto para mí, aunque seguía viva en algún lugar del mundo. Y entonces, hace 2 semanas, un mensaje cambió todo. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego otro. Soy Zoe. Y finalmente, uno largo. Explicaba que Renata había muerto tras una larga batalla contra el cáncer, y que Ernesto, su padrastro, se había quitado la vida una semana después. Decía que no tenía a nadie más. Que estaba abrumada con el funeral, los trámites, el testamento. Que necesitaba mi ayuda. No pedía perdón. No había emoción. Era frío, administrativo. Como si yo fuera un asistente legal, no su padre. ¿Sabes algo de herencias?, decía. Algunas cosas podrían caer bajo leyes de pariente más cercano. ¿Así me volvía a necesitar? ¿Después de 10 años sin una sola palabra? Después de ignorar mis intentos, mis cartas, mis lágrimas, ¿ahora venía a buscarme por conveniencia? No respondí. No la bloqueé. Solo dejé el mensaje ahí, como si todavía necesitara una noche más para decidir qué sentir. Una semana después, mi hermana Sandra llegó a mi casa con muffins de supermercado y cara de urgencia. Tenemos que hablar de Zoe, dijo sin rodeos. Ya sabía por dónde iba todo. Me contó lo que Zoe le había dicho. Que estaba colapsando. Que no sabía a quién acudir. Que toda la familia de Renata le había dado la espalda. Y que la de Ernesto estaba peor, furiosos, con amenazas de demandas legales, acusándola de manipulación, de haber aislado a Ernesto hasta llevarlo al borde del suicidio. Según Sandra, Zoe vendió la casa de su abuela, una propiedad que había estado en la familia por 3 generaciones, mientras Renata estaba en cuidados paliativos. Sin avisar a nadie. Solo la vendió. Eso fue el punto de quiebre con los pocos familiares que aún la toleraban. Y ahora quería que yo la ayudara a limpiar el desastre. Sandra me decía cosas como, sigue siendo tu hija. Era una niña, no sabía lo que hacía. Tú puedes ayudarla, eres su verdadero padre. ¿En serio? ¿Ahora lo soy? No cuando me llamaron desequilibrado en los tribunales. No cuando mi nombre fue borrado del álbum familiar. No cuando vi en redes sociales que otro hombre era llamado papá mientras yo me convertía en el villano invisible. Zoe había tomado decisiones.
Era adulta. Había mentido, manipulado y quemado puentes. Y ahora que se quedaba sola, quería que yo fuera su red de seguridad. No, esa etapa había terminado. 3 días después, un nuevo mensaje, un buzón de voz. Está bien, quédate al margen como siempre lo has hecho. Solo quiero que sepas que les diré a todos que me dejaste hundirme. Ahí estaba, el guión que conocía de memoria, la culpa, la figura del padre ausente, el que no estuvo, aunque lo intentó 1000 veces. Pero esta vez no caería. Bloqueé su número. Y dije en voz alta, si quiere algo, que lo haga por abogado. Igual que su madre. Pensé que al bloquearla todo acabaría. Que al alzar mi última muralla, ella entendería que ya no había retorno. Que el silencio, por fin, sería definitivo. Pero no. Zoe no se rindió. Y esta vez, no vino sola. Un par de semanas después, llegó a mi buzón una carta. Legal, oficial, con membrete, sellos y una sensación incómoda en el pecho. La abrí sin saber exactamente qué esperar, y lo que encontré me dejó helado. Era una citación judicial. Yo, Marco, estaba siendo llamado como testigo material en una demanda por la herencia de Ernesto, el esposo de Renata. ¿Mi hija? La misma que me borró de su vida, me negó públicamente, y luego vino a suplicar ayuda por mensaje. Me había metido en un juicio. Sin decirme nada. Sin preguntarme. Sin permiso. Llamé a mi abogado de inmediato. Revisamos los documentos. Y ahí estaba la trampa. Zoe había presentado una declaración jurada asegurando que habíamos retomado contacto meses antes de la muerte de Ernesto. Que yo la había ayudado emocionalmente a atravesar la pérdida de sus 2 figuras parentales. Mentira. Una mentira fría, peligrosa, y perfectamente diseñada para darle apariencia de estabilidad emocional ante el juez. Peor aún, los hijos biológicos de Ernesto estaban demandando por manipulación, por haber aislado a su padre, por cambiar beneficiarios de seguros semanas antes de su muerte. Y ahora, gracias a esa declaración falsa, me consideraban parte del entramado. Yo, que no la había visto en más de una década. Con rapidez, mi abogado presentó una moción para corregir el expediente. Entregamos copias de los mensajes que Zoe me había enviado, registros de llamadas, y pruebas de que no existía contacto previo a la muerte de Ernesto. Todo fue documentado. Todo fue desmentido. Pero el daño ya estaba hecho. Fui citado a declarar. Una audiencia virtual. Una cámara encendida. Y los rostros de los 2 hijos de Ernesto observándome con una mezcla de desconfianza y esperanza. Respondí con calma. No estuve involucrado. No ofrecí ayuda. No fui parte de decisiones legales ni financieras. Mis respuestas eran todas negativas. Y aún así, ahí estaba yo, bajo juramento, hablando de una historia que no era mía, pero que me había tragado de rebote. Entonces, las piezas empezaron a encajar. El hijo mayor de Ernesto, Gabriel, compartió lo que sabían. Que su padre había estado intentando cambiar el testamento, pero nunca pudo concretarlo. Que Carla, la madre de Zoe, le había dicho que lo dejaría si lo hacía. Que lo amenazó con divulgar secretos de su pasado. Que lo acusó de senilidad frente a su entorno más cercano. Mensajes, notas, audios. Tenían todo. Y todo apuntaba a que Ernesto estaba siendo manipulado emocionalmente por Renata y Zoe. Gabriel también afirmó que, tras la muerte de Renata, Zoe comenzó a comportarse como si todo le perteneciera. Que exigía acceso a cuentas. Que se autodenominaba única heredera legítima. Y que en algún punto, incluso insinuó que Ernesto podía ser el padre de su bebé. ¿El objetivo? Intimidar. Desacreditar a los hijos de Ernesto. Y quedarse con todo. Volví a sentir rabia. No porque me arrastraran a un juicio, sino porque me habían usado. Zoe me había utilizado. A mí, al hombre que una vez fue su padre. Y lo más retorcido era que ella no buscaba perdón. Solo buscaba un respaldo legal. Un nombre respetable que pudiera decir sí, la ayudé, está emocionalmente estable, actúa de buena fe. Pero no era cierto. Nada era cierto. Después de testificar, cerré la computadora con una mezcla de agotamiento y furia. Ya no más, me dije. Nunca más. Pero Zoe no se detuvo. Una semana después, ocurrió lo impensable. Estaba en plena reunión matutina en mi oficina, cuando me llamaron por el altavoz. Marco, lo necesitan en recepción. Bajé sin saber qué pasaba. ¿Recursos humanos? ¿Un paquete? ¿Una emergencia? Y entonces la vi. Zoe, sentada en el vestíbulo, con un bebé en brazos, como si nada de todo lo anterior hubiera sucedido. Como si yo fuera su padre otra vez. Como si no existiera una década de desprecio entre nosotros. La recepcionista sonrió. ¡Qué ternura! Dice que es tu hija y que vino a presentarte a tu nieta. Zoe se levantó con una sonrisa. Quería darte una sorpresa, dijo. Ella es mía. ¿Mía? ¿Mi nieta? Así, sin más. Intenté mantener la compostura. Le dije que ese no era el lugar ni el momento, que debía irse. Pero ella insistía. Quería hablar. Decía que estaba reorganizando su vida, que el bebé necesitaba una figura paterna.
Pensé que Mia merecía tener un abuelo, dijo, casi con dulzura impostada. Me obligó a levantar un muro aún más alto. No voy a hacer el papel de familia. No ahora, no después de todo. No vuelvas aquí. Di media vuelta y subí por el elevador sin mirar atrás. Mi corazón palpitaba con fuerza, no por tristeza, sino por rabia contenida. Y como si eso no fuera suficiente, antes de terminar la jornada, la recepcionista me entregó un sobre. Era un álbum de fotos. Viejas imágenes de Zoe y de mí. Yo sosteniéndola en el parque. Su primer recital. Una Navidad juntos. En la portada, una nota. Por si lo olvidaste. No, Zoe, no lo olvidé. Solo aprendí a vivir sin eso. Guardé el álbum en un cajón. Cerré la llave. Y fui directamente a Recursos Humanos. Desde ese día, su entrada al edificio está prohibida. Seguridad fue informada. Mis abogados le enviaron una carta. Cualquier contacto futuro será tratado como acoso. Y le dije a mi hermana Sandra, con la misma firmeza que usé para cerrar ese cajón: si vuelves a mencionarme a Zoe, se acaba nuestra relación también. Después de prohibirle la entrada a mi lugar de trabajo y dejar claro, a través de mis abogados, que cualquier intento de contacto sería considerado acoso, creí que por fin podía cerrar ese capítulo. Me había hecho a la idea de que Zoe simplemente desaparecería otra vez, que su silencio sería la mejor forma de redención. Pero incluso en la distancia, mi hija seguía empujando los límites de lo soportable. Un año pasó desde aquella escena en la recepción, desde el álbum de fotos y el intento de convertir al bebé en una especie de llave emocional. Un año, hasta que, una mañana, encontré otro sobre en mi buzón. Era diferente, grueso, formal, enviado por una firma legal desconocida. Lo abrí con la misma tensión con la que uno desactiva una bomba. Y dentro encontré algo que no esperaba, ni quería. Una copia impresa de una declaración escrita, una memoria USB, y una carta de presentación de un investigador privado. Al leer esa carta, me temblaron las manos. El hijo mayor de Ernesto, Gabriel, no había dejado de investigar. Y finalmente encontró lo que muchos sospechábamos, pero nadie podía probar. La verdad sobre Renata. Todo comenzó con una unidad de almacenamiento en otra ciudad, alquilada a nombre de Renata. Dentro había documentos antiguos, computadoras, papeles financieros, fotos y, lo más impactante, una caja de diarios personales. Páginas y páginas escritas a mano por Renata. Y entre ellas, confesiones. Confesiones de todo lo que me habían hecho. No solo lo que imaginaba. Mucho más. Había párrafos enteros sobre cómo manipuló el juicio de custodia. Cómo entrenó a Zoe para que dijera frases específicas frente al juez. Cómo preparó acusaciones falsas. Cómo consiguió órdenes de alejamiento usando mentiras. En una página, lo escribió con total frialdad. El objetivo no es proteger a Zoe, es eliminar a Marco. Necesito que Dennis me tome en serio, necesito libertad. Y mientras Marco esté cerca, seguiré atada a ese pasado. Confesó también que, durante el juicio, maquilló la relación padre-hija para ganar compasión del tribunal. Que le decía a Zoe que yo era peligroso, que era mejor no verme, que me olvidara. Y todo lo hizo sin culpa. En sus palabras no había arrepentimiento. Solo estrategia. Una mente enferma disfrazada de madre protectora. Un monstruo con sonrisa amable. Incluso escribió cómo empezó a aislar a Ernesto de su familia. Cómo lo separó de sus hijos, de sus nietos. Cómo lo convenció de que solo Zoe merecía su legado. Cómo usó la muerte como chantaje emocional. Y en medio de todo eso, mi nombre. Tantas veces escrito. Tantas veces tachado. Como si le causara incomodidad tenerlo cerca, incluso en papel. Gabriel, en su carta, me pedía algo simple. ¿Estarías dispuesto a testificar o a firmar una declaración jurada sobre lo que viviste? Dijo que con esos documentos planeaban apelar, reabrir el juicio, y anular cualquier derecho que Zoe aún tuviera sobre los bienes de Ernesto. Mi respuesta fue corta. No, no tengo nada más que decir. Lo que debía contar, ya lo dije bajo juramento. Mi vida ya había sido arrastrada al fango por esta historia. No pensaba hundirme de nuevo. Lo único que permití fue que usaran mi declaración anterior. Nada más. Pensé que eso era el cierre definitivo. Pero, 5 días después, Zoe volvió a aparecer. Esta vez, con un correo electrónico. Sin fotos, sin bebé, sin exigencias. Solo un mensaje que parecía escrito por alguien confundido o desesperado. Decía que había leído los diarios, que había escuchado algunas de las grabaciones, que ya no sabía que era verdad y que era mentira. No sé quién era mi madre. No sé si los recuerdos que tengo contigo son reales o fabricados. No sé quién soy. Me pedía algo que jamás había pedido. ¿Podemos hablar? ¿Puedes ayudarme a entender lo que pasó? Y por primera vez, noté miedo en sus palabras. No ira, no manipulación, no chantaje, solo miedo. Pero yo ya no soy ese hombre que corre a rescatarla. Ya no soy el padre que suplica una llamada. Lo fui, durante años. Fui el que fue a juicios.
El que escribió cartas. El que fue expulsado una y otra vez. Fui el que apareció en Navidad con un collar y terminó con policías en la puerta. Fui el que vio a otro hombre caminar con ella hacia el altar. Y ahora que todo eso explotó, ¿se suponía que yo tenía que ser su brújula moral? ¿Su guía? ¿El parche de emergencia para un naufragio que ella misma provocó? No, ese ya no es mi papel. Zoe tiene los diarios. Tiene a los hijos de Ernesto, que seguramente estarían felices de contarle su versión. Tiene fotos de cuando era niña. Tiene pruebas de quién fui, y de quién soy. Lo que no tiene, es una familia. No porque la haya perdido, sino porque la rechazó. Nos reemplazó. Nos enterró. Y ahora, con todo desmoronándose, pretende cavar para sacarnos a la luz. Pero yo no volveré. No ahora. No nunca. Pasaron 2 semanas desde aquel correo de Zoe. No lo respondí. No lo reenvié. No lo eliminé. Solo lo dejé ahí. Como un eco sin respuesta. Como una sombra que ya no me alcanza. Y desde entonces, no he vuelto a saber de ella. No hay mensajes. No hay llamadas. No hay más álbumes con notas manipuladoras. Solo silencio. Y lo agradezco. Porque por primera vez en muchos años, siento paz. Zoe ha comenzado a pagar el precio de las decisiones que tomó. No las de niña, sino las de adulta. Decisiones que lastimaron a otros, que destruyeron puentes, que buscaron beneficiarse del dolor ajeno. Cuando la justicia habló, fue clara. La herencia de Ernesto fue anulada. Los bienes volvieron a manos de sus hijos biológicos. Los documentos de Renata fueron aceptados como prueba. Las amenazas, la manipulación, el aislamiento forzado, todo quedó expuesto. Zoe no solo perdió ese juicio, también fue llevada ante un tribunal penal. Por falsificar documentos, por coacción emocional, por haber empujado a un hombre vulnerable a una espiral de desesperación. Hoy, mi hija cumple una condena de 5 años en prisión. Y aunque muchas personas esperaban que eso me rompiera el corazón, la verdad es que no sentí nada. Porque Zoe, la verdadera Zoe, ya no existe en mí desde hace mucho. Los servicios de protección infantil intervinieron. Su bebé, Mía, fue entregada a la familia materna de Renata, quienes al menos, en medio de su desconfianza, aceptaron hacerse cargo. Y eso, es lo único que lamento. Esa pequeña no pidió nacer entre tanto caos. No tiene la culpa de las heridas de su madre, ni de los pecados de su abuela. Solo espero que, rodeada de personas con un poco más de sensatez, tenga una oportunidad real, una vida en paz. Sé que muchas personas podrían pensar que fui duro, que me faltó compasión, pero no vieron lo que yo vi, no vivieron los rechazos, no recibieron el golpe seco de verla llamar papá a otro hombre, no pasaron una década siendo el enemigo invisible de una historia que nunca contaron desde mi versión. No me arrepiento de haber amado a Zoe, ni de haber peleado por ella cuando aún creía que podía recuperarla. Tampoco me arrepiento de haberme ido cuando entendí que seguir allí solo significaba arrastrarme. Hoy, me miro al espejo y veo a un hombre entero. Con cicatrices, sí, pero también con una dignidad que nadie pudo arrancarle. Zoe eligió su camino. Eligió creer las mentiras de su madre. Eligió ignorarme. Y cuando todo se cayó, vino a tocar la puerta, no por amor, sino por conveniencia. No por redención, sino por necesidad. Y yo ya no estoy para eso. Yo ya no soy el padre funcional al que puedes invocar cuando te conviene. ¿Quiso saber quién soy? Ahí están las fotos de su infancia. Ahí están los recuerdos que no puede borrar. Y si eso no basta, entonces vivirá con la duda. Porque en mi vida actual, Zoe no tiene lugar. Y eso también es una decisión adulta. Una que no tomé con rencor, sino con serenidad. Queridos amigos, si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón por acompañarme en esta historia tan dolorosa como liberadora. A veces, poner límites no se trata de dejar de amar. Se trata de empezar a amarnos a nosotras mismas lo suficiente como para no permitir más daño. Mi historia nos recuerda que el perdón no siempre implica reconciliación. Y que muchas veces, soltar también es una forma de sanar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que cerrar la puerta a alguien que alguna vez fue tu todo? Cuéntanos en los comentarios, porque tu historia también puede ayudar a otra mujer a encontrar su valor. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, y encuentras en él ideas valiosas, te animo a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos. Recuerda compartirlo con amigas y familiares, para que ellas también encuentren fuerza en estas historias.